Bien, que el Señor te bendiga nuevamente. Gracias por haber permanecido ahí, por haber adorado. Porque el Señor sabe si tú realmente cantases o no. El Señor sabe cuántos tiempo tú pasas con el Señor. Y me agrada pensar que tú puedes haber adorado al Señor y haberte encontrado con Él en ese momento. Un momento tan emotivo en el cual ahora buscaremos la palabra de nuestro Dios y encontrarnos con un mensaje que seguro podrá cambiar la perspectiva que tenemos acerca de la cruz. Será un mensaje breve, pero esperamos que sea de gran bendición a tu vida. Quiero hablar aquel momento tan más hermoso, pero que a la vez es el más cruel de todos, llamado la crucifixión. El esfuerzo de llegar a la cruz, el esfuerzo de Jesús para llegar hasta ese momento tan grande. En el libro de el libro de Mateo lo relata de una manera tan importante. El libro de Mateo capítulo 26, cuando Jesús va a orar al Getsemaní. Jesús va con sus discípulos, Jesús sabe lo que está por delante, Jesús sabe lo que ha de venir, Jesús sabía precisamente lo que iba a suceder después de esta noche en especial. Porque entonces ya no sería más el misma persona que los discípulos habían conocido y con quien habían estado. Todos en algún momento hemos perdido un ser querido que nos ha dolido mucho. Con aquel que convivimos, que teníamos planes, que teníamos un estilo de vida, con aquel que teníamos una gran empatía, pero ahora ya no está. Se nos fue en el camino, se adelantó. Y de antemano ese cambio drástico nos pegó en el corazón. Tal vez destruyó alguno de nuestros sueños. El Señor Jesucristo, cuando estaba llegando a la cruz de Calvario, estaba con sus discípulos, pero ya no sería más su maestro. Ya no estaría más ahí con ellos, físicamente hablando, porque sabemos que Él sigue estando con nosotros. Pero en ese momento ya no estaría más con sus discípulos. Tendría que haber un cambio radical, el cual los llevaría a pensar y a actuar de diferente manera. Pero ese no es el punto que quiero tocar, sino aquel de Jesucristo. El Jesucristo hombre, el cual inclusive para Él mismo representaba una situación tan complicada. Él es Dios. Y a veces porque pensamos que Él es Dios, nosotros podemos pensar en que Él no tenía sufrimiento, en que Él no batallaba, en que Él no estaba sufriendo aquello. Déjame decirte una cosa, no, el mismo Señor Jesucristo sufrió en carne propia el hecho de llegar hasta la cruz. El mismo Jesucristo lloró por su amigo Lázaro. El mismo Jesucristo, te prediqué en estos días anteriores, que había llorado por Jerusalén cuando la vio y dijo: tú no conociste el tiempo de tu visitación. Y ahora el mismo Jesucristo se encuentra yendo a la cruz. ¿Tú te imaginas que Jesucristo no lloró cuando estaba en esa cruz? Te puedo asegurar que sí, porque hay gente que ve a Jesucristo como el Dios que pudo aguantar y soportar todo eso. Recuerda que Él es un Dios hombre. En ese momento Él podía sentir el dolor, el sufrimiento, la humillación, inclusive la podía sentir. ¿Tú crees que no hubo lágrimas? Claro que las hubo. Claro que lloró. Claro que llegar hasta la cruz de Calvario no fue algo tan sencillo. Requería de un gran esfuerzo, de un gran valor. Justo en esta semana estamos teniendo esta conferencia. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes por qué esto no fue gratis? Porque esto no fue solamente como algo que a Dios se le ocurrió, que iba a salvar a todos. No, mi hermano, déjame decirte que esto costó sangre. Déjame decirte que esto dolió. Cuando Jesús en el libro de Mateo capítulo 26 está llegando a la cruz, les dice a sus discípulos en el versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el Señor Jesucristo le dijo a Dios en ese momento en su oración: Padre, si es posible que yo no llegue a sentir el sufrimiento que yo ya había visto, porque recuerda que Él es Dios. Él sabía lo que venía adelante, Él sabía el dolor que iba a enfrentar, Él sabía inclusive cuánta gente lo iba a dejar. Él sabía cómo sus discípulos iban a salir corriendo, Él sabía cómo era la situación tan complicada en este momento. Y Jesús le dice a Dios dentro de su oración: si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Todos en algún momento decimos que somos valientes. Todos decimos en algún momento: yo puedo con esta vida, ¿sabes? Yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pero las desilusiones de la vida a veces nos llevan hacia abajo.
Y a veces nos hemos sentido sin ganas, o tal vez no con las ganas, sino desalentados por lo que ha de suceder. Nadie quiere enfrentar aquel momento en el cual te dicen, la persona a la que tú tanto amas va a morir. Y no asimilamos ese momento. Nadie asimila el momento del dolor. Pero Jesús lo está asimilando por una cosa. Él puede ver el futuro. Él estaba en el futuro. Él ha estado en el pasado. Él está en el presente. Y Él mismo sabe lo que ha de venir. Cuando hablo del esfuerzo de la cruz, fue tan grande que Jesús fue capaz de llegar allá por su propia decisión. Y la otra cosa es muy importante. El mismo Dios fue capaz de desprenderse de su Hijo y darlo por amor a nosotros. Todos hemos conocido este versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no hemos asimilado este versículo. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo que más tenía, que se dio a sí mismo por amor a nosotros. Y eso merecía un esfuerzo. Qué bonito es cuando solamente hablamos y decimos, ¿sabes? Estaba en el plan de Dios, ¿sabes? Eso estaba predestinado, ¿sabes? Eso tenía que venir con la historia. No. Eso implicó un sacrificio, implicó un valor por llevar el evangelio, por salvar a las personas, por derramar una sangre inocente, por amor a ti y a mí. Cuando hablamos de valentía, podría pensar en el mejor superhéroe que tenemos en la historia de todos los tiempos e incluso en la Biblia, el Señor Jesucristo. Es la única persona que pudo ser más valiente que cualquier otra persona. En el libro de Hebreos capítulo 11 nos comienza a describir una serie de personas que fueron grandemente casi héroes de la fe. Y de hecho así se les conoce, los héroes de la fe. Pero nadie como este héroe, que fue capaz de salvar a los héroes de Hebreos capítulo 11. Cosa interesante. Ahora el Señor Jesús, cuando va a la muerte, llegando allá, suceden cosas interesantes. A través de ese sacrificio, dice la palabra en el versículo 48, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber, cuando está hablando de Jesús en la cruz de Calvario. Pero los otros decían, deja vemos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Qué fuerza de voluntad de Jesucristo. Me encanta cuando veo este pasaje y veo cuánto amor tenía Dios por su gente. La gente lo injuriaba, la gente le gritaba, la gente esperaba que Él se bajara de esa cruz y se salvara a sí mismo. Los soldados haciendo y deshaciendo con su ropa, echando suerte con ello. Aquellos discípulos corriendo y viendo de lejos al Maestro solamente. Pero Jesús sigue siendo el mismo. Pero Jesús, aunque sigue sintiendo dolor, exclamó una de las 7 palabras que para mí es la favorita de ellas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque aún sabiendo lo que deberían de hacer, parece que siguen haciendo lo incorrecto. Si Jesús estuviera aquí hoy, seguiría exclamando la misma palabra. ¿Sabes, Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy el cristianismo ha devaluadose tanto que ya no hay gente valiente ni esforzada por el evangelio, por vivir la santidad, por andar con Dios, por caminar con Dios. Hoy parece que nos vendieron un evangelio tan barato que no tiene nada que ver con caminar por fe, ni andar por fe, ni vivir por fe. Hoy tenemos un evangelio en el cual se nos dice que con una simple oración tú puedes llegar a la gloria. Y yo digo, no, esto valió sangre. Esto fue lo que el Señor enfrentó. Él fue valiente, se esforzó a llegar a la cruz. Hoy en día tú y yo no nos queremos esforzar por llegar a la iglesia. Oh, pero ya te la cerraron y ahora sí te enojas. Hoy en sí la iglesia no se está esforzando por caminar ni andar con Dios. Hoy la iglesia necesitamos que vuelva a los primeros fundamentos.
y que siga su mejor líder, no soy yo. No son pastores de allá afuera, ni son los cantantes, ni todo eso. Olvídalo. Voltea a ver a Jesucristo, porque Él es a quien tenemos que seguir. No me sigas a mí, yo soy un hombre cualquiera y tú eres igual a una persona que falla y que tiene miles de defectos, pero Jesucristo no los tiene. Jesucristo llegó a la cruz del Calvario y lo hizo con un gran esfuerzo. La gente lo injuriaba, la gente maldecía, pero Él permanecía hasta el final de los días. Y llegó el momento de su muerte. Algo que mucha gente no quiere experimentar, pero tendrá que pasar. Pero al final de sus días, hablando de Jesucristo, aún en la cruz del Calvario siguió mostrando amor. Tanto que uno de los malhechores de al lado viene y le dice a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo, aquel ladrón, no sabemos qué era precisamente, no hay una descripción gráfica, solamente sabemos de él que es una persona que ha hecho lo incorrecto y que merecía estar en la cruz de Calvario, pero Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en la cruz de Calvario Jesús tenía un plan y un propósito. Aún en su sufrimiento, aún derramando lágrimas, aún sintiendo el dolor físico, Jesús tenía un plan maravilloso. Jesús seguía amando. Jesús se siguió esforzando hasta el día que expiró. Hablando de la palabra murió. Ahora, ¿qué con eso, pastor? Lo que sucedió fue más grandioso. El esfuerzo habría valido la pena. Porque al tercer día sucedería lo más hermoso, la resurrección de Jesucristo. En el mismo libro de Mateo capítulo 27, en el versículo 51, cuando dice que Él entregó su espíritu, dice la palabra en el 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron en aquel momento. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué sucede con ese gran sacrificio? ¿Qué sucede con aquel esfuerzo del Maestro de morir en la cruz del Calvario? Lo más hermoso en ese momento, la redención del hombre. Por muchos años, para ser más exactos, casi 4,000 años, desde que se había creado Adán y Eva, habían estado todos llegando solamente a aquel lugar que le llamaban el seno de Abraham o el Seol. Pero cuando Jesús resucita, recordemos que en el cielo, dice Apocalipsis, no puede entrar ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. Solamente los verdaderos salvados pueden entrar al cielo. Y aquel esfuerzo de Jesucristo valió la pena, porque cuando Él resucita, dice la palabra que muchos de aquellos santos, por no decir todos, se habían levantado. ¿Por qué no dice todos? Hay muchas explicaciones. Te daré la mía, la personal, que esa no tienes tú que creerla. Hay muchas personas que decían ser cristianos, que iban al cielo, que habían hecho lo correcto, pero en su corazón se engañaban a sí mismos. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchos de aquellos santos se levantaron, pero muchos otros no. Se quedaron igual. Y déjame decirte que hay solamente dos lugares, el cielo o el infierno. En aquel entonces, antes de Jesucristo, existía solamente el seno de Abraham o el infierno. Lucas 16 así lo describe. El mismo Éxodo nos demuestra cómo algunos fueron lanzados directamente al fuego ardiendo cuando hicieron en contra o atentaron en contra de Moisés. Y hay muchos más ejemplos en la Biblia. ¿Qué sucede cuando viene Jesús y resucita? Cuando Jesús asciende, ellos son levantados junto con Él. Y aquí sucede lo más hermoso. Ahora tú y yo disfrutamos plenamente. Lo disfrutaremos más bien cuando muramos.
porque entonces seremos levantados juntamente con Él. Porque entonces mi alma estará con el Señor. Porque el Señor dice, porque Él se fue a preparar moradas para nosotros. Porque Él nos hizo una promesa de estar juntos por la eternidad. Porque Jesús no murió, Jesús resucitó. Y sabes, con Él se llevó a muchos de aquellos santos. Y ahora todos están en el cielo alabando y glorificando el nombre de Dios. Yo lo creo. La pregunta es, ¿tu vida de esfuerzo te llevará verdaderamente al cielo? Sucedió que muchos no fueron levantados de sus tumbas. Solamente algunos de los santos. ¿Por qué? Porque muchos se habían engañado a sí mismos pensando que eran los santos de la iglesia, que eran los santos que predicaban, que proclamaban y que profesaban a Dios, pero en verdad se engañaron a sí mismos. Y en la resurrección yo creo que muchos se preguntaron, oye, ¿por qué salió David? ¿Por qué salió Jacob? ¿Por qué salió incluso a lo mejor mi familiar o mi amigo? Y dice que aparecieron a muchos y yo creo que les decían, arrepiéntanse, ¿saben? Porque esto es real. Ahí yo creo que fue la mejor predicación del infierno porque ellos habían salido de allá, estaban pegados, dice Lucas 16, que se podían ver frente a frente. Y veían a aquellos que estaban en tormentos, pero aquellos veían a Abraham y a todos sus seguidores y a todos los hombres y santos de Dios de aquel lado, disfrutando de la presencia de Dios. Pero ahora ya nunca más lo van a volver a ver, porque todos aquellos santos de Dios habían salido. Pero muchos que se creyeron santos, pero no lo fueron, Jesucristo les dijo, tumbas blanqueadas. Porque aparentaban ser cristianos, pero verdaderamente no lo eran. Y muchos cristianos hoy tenemos igual. Tienen la finta de ser cristianos. Tienen la finta de ser los mejores siervos, servidores de Dios, entregados a Dios, que ministran la palabra. Y que a lo mejor va a ser una situación tan difícil en aquel momento cuando venga Jesucristo, cuando nos muramos. ¿Con qué nos vamos a topar? ¿En dónde abriremos los ojos? ¿Hacia dónde nos dirigiremos? ¿Hacia el cielo eterno o al infierno? El esfuerzo de la cruz lo hizo Jesucristo por amor a nosotros. Pero no fue cualquier sacrificio, fue el mejor sacrificio. Y ahora usted y yo nos tenemos que esforzar por caminar, así como aquel hombre que le tocó cargar aquella cruz, hablando de Simón. Dice que él tuvo que cargar esa cruz, ayudar al maestro a llegar hasta allá. Nosotros también tenemos que tomar esa cruz todos los días, negarnos a nosotros mismos y andar con el Señor hasta que le podamos ver. Mientras tanto, tenemos que vivir en santidad. Mientras tanto, tengo que esforzarme en mi vida cristiana. ¿Sabes? A Satanás le encanta cuando tú no lees la Biblia, cuando tú no oras, cuando tú no te consagras, cuando tú no sientes la presencia del Espíritu, cuando tú no alabas a Dios en tu hogar. Él se está alegrando de esto. El mismo Satanás pensó que cerrando nuestras iglesias con esto podría hacer que se acabara la iglesia, pero sabes, la iglesia sigue habiendo un remanente fiel que va a adorar al Señor, que va a servir a Dios, y yo espero que tú seas parte de eso. Hoy más que nunca la iglesia debe ser valiente y esforzarse. Tenemos que hacer el trabajo. Yo no voy a esperar que alguien más lo haga, lo tengo que hacer yo personalmente. Es el esfuerzo mío el que me va a llevar hacia la gloria. Y no porque sea por obras, créeme lo que no. Jesucristo ya pagó el precio. Sino es porque aquella obra redentora, la salvación de Jesucristo, ahora me hace vivir en santidad, practicar la santidad y andar con Dios por el resto de mis días. Mi hermano, mi hermana, quiero terminar solamente con esto. El esfuerzo ya fue hecho por nosotros. ¿Tú qué esfuerzo tienes para Dios? Hoy simplemente en esta mañana usted se levantó, pudiste ver, pudiste andar, pudiste caminar, pudiste disfrutar de una rica comida, disfrutaste de tus hijos, de una llamada telefónica, y fue la misericordia de Dios. Él sigue esforzándose cada día porque usted tenga salud, porque usted tenga comida, porque usted tenga el sustento, porque usted pueda estar completamente y enteramente bien. ¿Cuál fue tu esfuerzo del día de hoy por buscar a Jesucristo? El gran esfuerzo de la cruz ya fue hecho.
el gran esfuerzo de todos los días del Señor de regalarnos el aire, un aire puro que podamos respirar y que pase a nuestros pulmones y podamos vivir. Algo que otras personas no pueden porque se complicó sus pulmones y necesitan un respirador. Nosotros hoy tenemos el aire completamente free. Es para ti. Es gratis. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor se ha esforzado por ti, por cuidar de ti, cuidar de tu familia, cuidar de los tuyos. ¿Tú qué estás haciendo para el Señor? El reto hoy es que seamos valientes. El reto hoy es que nos esforcemos. Ayer fue el mismo tema. Necesitamos esforzarnos. Quien no se esfuerza pierde. Es el momento de esforzarnos, de reedificar algo para el Señor, de brillar cuando parece que todo esto está tan oscuro. Y cuando venga la oportunidad de reunirnos y de servir, usted sea el primero en esforzarse, en llevar un mensaje de salvación, en servir en ministerios, en andar con el Señor. Porque de otra manera, habremos de perder mucho y nos hemos de engañar a nosotros mismos. La gente dirá, pero para Dios no es necesario que yo haga nada. Qué bueno fuera eso. Pero el Señor ha dejado muchas ordenanzas. El Señor ha dejado una palabra para que tú y yo seamos guiados a través de ella. El Señor dejó instrucciones. La primera iglesia, en el libro de Hechos capítulo 2, fue la iglesia que mejor modelo nos dejó enseñando cómo tendría que ser la primera iglesia. Una iglesia que se preocupaba por los pobres, una iglesia que andaba con Dios, una iglesia que tenía el fuego del Espíritu Santo, una iglesia que proclamaba la salvación, una iglesia que predicaba con denuedo la palabra, una iglesia que aunque fue perseguida caminó hacia adelante. Una iglesia que dice que tenían todas las cosas en común. Eso es lo que el Señor está buscando hoy. ¿Lo podrá encontrar el Señor en ti? Ojalá que así sea. Permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada persona que está viendo este video. Yo estoy seguro, Señor, que ahora mismo hay personas que pueden ser tocadas por ti. Puesto que, Señor, hay muchas personas que se han dejado de esforzarse porque el Evangelio de Dios crezca, por caminar y andar en santidad, por conectarse completamente a ti, Señor, día tras día. Y a veces los problemas de la vida, las situaciones, el estrés, la economía, la enfermedad, a veces nos ha opacado aquel momento glorioso de encontrarnos contigo. Pero yo te ruego, Señor, por tu iglesia DC Nace Español, que pueda esforzarse por proclamar tu nombre, por vivir tu palabra, por andar a través de ella y para servirte con todo el corazón. Padre, perdónanos, porque a veces no hemos valorado aquel esfuerzo en la cruz de Calvario, dado por amor a nosotros, pero que hoy mismo podemos cambiar esta situación y podemos esforzarnos por ser mejores cristianos, mejores creyentes del Evangelio, proclamadores de tu palabra, viviendo lo que tú nos has dejado en las Escrituras. Gracias, Padre, por este hermoso sacrificio y gracias por haber llegado hasta la cruz por amor a nosotros. Hoy queremos nosotros hacer lo mismo, llegar hasta el final de nuestros días, exclamar lo mismo que tú exclamaste, entregando el espíritu de vida y diciendo, consumado es. Pero después de habernos esforzado por ser los cristianos que teníamos que ser, y que en algún momento seamos recibidos en el cielo con las puertas abiertas, pues hemos de entrar a la gloria. Por el sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario, por cambiar mi vida, por hacerme un hombre diferente y hacer mujeres diferentes, las cuales hoy proclaman tu nombre y viven para ti. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Mañana nos veremos nuevamente
a una reunión más. Estará nuestro hermano Jesús Garza compartiendo un mensaje de la palabra que seguro tocará tu corazón y tu vida. Así es de que, mientras tanto, que el Señor te bendiga. Nos veremos el día de mañana. Esfuérzate, sé valiente. El Señor está contigo, iglesia. Un abrazo de tu pastor. Sigo orando por cada uno de ustedes. Siga orando por el hermano Isaías. Ora por favor por el hermano Melvin. Como lo dije en principio, posiblemente pueda tener él esa enfermedad que está sucediendo ahorita en el mundo, pero confiando en el Señor que no, que va a estar bien y que esperemos que el resultado sea negativo y que nuestro hermano pueda estar en completa salud que él necesita para servir y para honrar su nombre y para que pueda guiar a su iglesia en Garden City. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto poder saludarte. Pasa una bonita noche y el Señor te guarde en todo momento. Nos vemos el día de mañana una vez más y el domingo estaré predicando en ese domingo de resurrección. Hasta luego.